Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi. Entonces, pero ¿cómo le va? ¿Cómo le va, licenciado Pablo Barassi? ¿Cómo anda usted? Muy bien, encantado que hoy en vez de hacerme correr me haya citado para la previa en el mismo bar donde vamos a esperar a nuestro invitado de honor. Sí, porque tengo miedo de llegar tarde y sé que nuestro invitado de hoy es muy puntual. Qué década la del 80, José Luis, y por eso la verdad que la presencia de Santiago Lasati en instantes va a ser un lujo. Este, ¿qué- yo lo que, para decírtelo de alguna forma, lo primero que me viene a la mente son eventos deportivos, a los cuales seguramente ya vamos a llegar, pero empezó con, permitime que lo diga así, grandes asesinatos y atentados, porque fue en el 80 lo asesinaron a John Lennon, me acuerdo como si fuera hoy cómo estaba y dónde estaba escuchando la radio con mi viejo, el atentado contra Juan Pablo II, contra Reagan, ha sido una época que empezó dura, ¿no? Sí, y en el 84 después mataron a Indira Gandhi, la primer ministra de India. Así que fue una época dura. Pero fue una época también de muchos acontecimientos políticos, ¿no? Es la época de Fue nuestra Guerra de las Malvinas. Guerra de Malvinas, un poquito antes, si te acordás, a nivel mundial, y esto fue parte, digamos, de todo ese contexto, todo el tema de los primeros casos de SIDA, ¿te acordás? Que antes era impensable, fueron los primeros, se detectaron allá por el 80, 81, los primeros casos de SIDA, y por supuesto, como tú dices, el tema de no solamente el retorno de la democracia, producto también del terrible esfuerzo de Malvinas y todo lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Sí, y un periodo en el cual, si yo tuviera que decirlo desde el punto de vista tecnológico, es un periodo muy importante de transición tecnológica. Nosotros pasamos de la tecnología 2.0, que es la tecnología electromecánica, casi la primera generación después de la revolución industrial, a la electrónica y la informática. Es la época de la aparición de la PC, es la época luego de inicio de las automatizaciones y sobre todo, diríamos, podemos de un hito importante es que en el 89 nace prácticamente la conexión de Internet con la World Wide Web, ¿no? La triple W. La triple W, que yo me acuerdo cuando la primera vez que lo vi decía, ¿qué será esto de la red? Y qué maravilla, ¿no? Permítame ahora sí hacer referencia en el año 86 a un mundial que ganó, un segundo mundial que ganó Argentina y la mano de Dios antes del mejor gol de la historia, ¿o no? Sí, es el mundial de Maradona, es el mundial que nos pone en el mundo como factores muy conocidos. Pero hay un hito que cierra la década muy importante, que es un cambio geopolítico central, que es Me la estás caída hablando del muro de Berlín. Eso, me estás hablando de la caída del muro de Berlín. Perfecto, Ah, perfecto, porque es lo que más me había impactado a mí. Sí te digo también que había rescatado dos, digamos, cosas vinculadas a lo explosivo, porque lamentablemente tuvimos el desastre de Chernóbil, y también me marcó mucho, aunque te parezca mentir, el tema del transbordador Challenger cuando explota, lo recuerdo mucho. 86, y bueno, una referencia muy personal que la comparto siempre con vos, en el año 87, año muy importante para mí, 20 añitos, empecé a estudiar logosofía, encontré un montón de cosas a partir de eso. Así que, como siempre, incertidumbre en el contexto y descubrimientos en lo interno, pero que lo compartimos para siempre eso. sí, y ese marco así fundamentalmente de un entorno tan agitado, es el marco que da para que en la década esa el management vaya generando eh, caminos muy significativos, especialmente en lo que se refiere a los procesos organizativos. Es el marco, en la época en la cual los enfoques estructurales se hicieron más significativos y sustancialmente esos enfoques estructurales que se vinculan después con el comportamiento humano, ¿no? Bueno, de hecho, no va a ser el actor central de lo que vamos a rescatar hoy como luminaria en ese momento del mundo del management, que es Edgar Schein, que este año nos ha abandonado con 95 años, pero sin duda, digamos, el padre del desarrollo organizacional ya en esa época,
pero yo ya te conozco y sé que vas a querer profundizar primero en Elliot Jaques, otro maestro, ¿no? Sí, sí, para mí tuvo mucha influencia porque en realidad yo lo conocí a Elliot Jaques de la mano de Aldous Levinson, que fue el que lo introdujo en la Argentina. Pero después tuve la suerte de ir a estudiar a Inglaterra, donde básicamente a través de sus herederos del Tavistock Institute of Human Relations, había incorporado básicamente en tratar todos los temas de organización desde un enfoque muy singular. Pienso que vos también lo habrás tenido que identificar con alguna de tu parte de tu formación, ¿no? Sí, primero me trajiste al queridísimo recuerdo de Aldous Levinson, y sí, a ver, Elliot en el fondo, también una persona muy, no solamente longeva, sino muy pensante hasta último momento, que, digamos, se había formado primero como médico, como psicoanalista, y en la época él de origen canadiense, como bien vos decías, pero bueno, terminó siendo apoyo importante de Melanie Klein. Melanie Klein, que era la que había introducido todo el tema de psicoanálisis de niños en Inglaterra, él estuvo allá estudiando con ella, y a partir de ahí empieza toda esa corriente, digamos, de, bueno, a ver, Melanie era continuadora de todo el pensamiento de Ferenczi, de Freud, de Abraham, o sea, de gente muy caracterizada, y que le dio el toque en las organizaciones muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué conceptos los de Jax, ¿no? Porque este tema de Sí, la organización requerida, por sí, ejemplo. vos sabés que yo tuve la suerte de trabajar con él acá, precisamente en la organización Techin, pero también luego colaborar con Aldo en AFIP, en Asindar. Ha trabajado en otras empresas aquí también, pero lo más interesante de él era que introdujo conceptos típicos en la organización requerida, el concepto del time span, la medición de la capacidad de potencial, los niveles de abstracción, con un enfoque también muy típico del tema del pensamiento sistémico. Y allí yo quiero recordar que también en términos de psicología, él alguna vez, no sé por qué, pero me invitó a una sesión con la Asociación Psicoanalítica, que era donde le hacían mucha crítica a él. No sé, fue fundada porque no tengo fundamento en eso, pero también él contaba ahí que era el que había introducido el concepto de la psicología de la tercera edad. Así que un hombre de que yo creo que si hablamos, así como hablaste de Shane, me parece que él tiene también una parte de la psicología organizacional al cual merece ser destacado. Es de ser destacada y no quisiera cerrar nuestra introducción, ya Santiago debe estar por llegar, sin nombrar a la otra luminaria, ¿no? Que era ni más ni menos que Henry Mintzberg. Sí, exactamente. Mismo también canadiense. Mirá qué casualidad, dos hombres de la época, dos canadienses, pero este es un hombre que hoy tiene 83 años, es más joven obviamente, eh, ingeniero, de los míos, pero de McGill. Es un hombre que tiene una maestría también en MIT, fue doctorado en política. Un hombre raro porque en realidad en su inicio su tesis se pensó en temas de estrategia y liderazgo. Y uno de los fundamentos de su tesis es de Adamson, justo que tratamos en el capítulo anterior. Así que es un hombre que yo lo reconocí cuando fui a estudiar en Oxford por su libro básicamente de la naturaleza del trabajo directivo, donde él establece básicamente los roles de los directivos, esos roles que hacen a los roles vinculados fundamentalmente con las relaciones interpersonales, informativas y decisionales. Es un picante, o sea, es un hombre grande, pero siempre ha sido muy confrontativo y realmente creo que lo hemos valorado mucho, no solamente por lo que nombrás, todo el tema de cuando habla de las falacias de la planificación estratégica, ha sido muy importante y permitime el recuerdo, lo que hemos co-creado en el Centro de Desarrollo del Liderazgo tiene mucho que ver con una maravilla de libro que se llama Directivos no MBAs. Exactamente. Él, a pesar de haber trabajado en varias universidades, tiene finalmente una visión crítica sobre la formación en management que viene de los MBA. Así que a nosotros nos sirvió muchísimo, sobre todo por el tema metodológico, rescatar muchísimo sus recomendaciones metodológicas. Así que bueno, dos autores que para mí los quiero destacar, Jaques, Mintzberg, y no podemos dejar de olvidar entonces a Shane, que nos queda como pendiente.
pero creo que ya debemos estar a la hora porque me parece que ya... Mirá, ya... mirá la puerta del bar, Ah, mira, mirá. ¿ves? Te dije que era puntual. Acá está, mira. José Luis, una pegada que hoy hayamos hecho la previa, digamos, acá mismo donde recibimos a nuestro invitado de lujo, Santiago Galasati, que es ese señor tan elegante que está atravesando la puerta del bar en este preciso momento. Muy bien, qué puntualidad, Santiago. Un gusto de verte. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, una satisfacción. Mira, para que no olvidarnos, porque a veces el fragor de la lucha hace que no se olvide las cosas, te voy a pedir a ver qué querés tomar, porque hoy le toca pagar a Pablo, así que vamos a hacer gasto. Bueno, un café, soy barato. Te perdiste la oportunidad. Bueno, bonito, barato y talentoso. Bueno, está bien, yo lo voy a acompañar con un doble cortado. Muy Y bien. yo también con un americano, un cafecito americano en jarrito. Ahí A ver, está. hermoso. Bueno, a ver, es una satisfacción tenerte, Santiago. Gracias por venir. Y yo simplemente, para conocimiento en general de la audiencia, que es muy difícil que no te conozcan, pero yo te diría que Santiago tiene una cantidad de datos para compartir. Pero primero vamos a decir algo que lo pone profesionalmente como contador, allá hace ya un tiempo, contador de la Universidad de Buenos Aires. Fundamentalmente ejerció su profesión muchos años en Arthur Andersen, fue socio 18 años en Arthur Andersen, después en Deloitte, 10 años como asociado, pero es una persona que de alguna manera en su trayectoria tiene una evolución muy significativa, porque de las ciencias económicas pasó a las ciencias sociales. Hoy es un reconocido experto en management y comportamiento humano, consultor, formador, profesor de varias universidades, que ha dado seminarios en América, en Europa, autor de 26 libros, que nada menos, y decenas de artículos. Yo que si tuviera que calificarlo, además de la gran persona que es, lo calificaría como un aprendiz continuo y un maestro ejemplar. Así que gracias, Santiago, por estar hoy con nosotros. Autor de muchos y maestro de todos. Así es. Gracias a ustedes. Muchas gracias Bueno, a ustedes. bueno, entonces hoy estamos acá para reunirnos y hablar sobre una década de los 80, que supongo que te traerá muchos recuerdos, Santiago. Por Nosotros supuesto. hemos localizado esta década en función de temas que hacen fundamentalmente al tema de la relación entre la estructura y la psicología de las organizaciones. Pero, ¿cuál es tu idea sobre esa década? Y fue una década muy rica. Podemos citar autores. Por ejemplo, un autor que se destacó en esa época es Mintzberg, el autor de un libro extraordinario que es Diseño de las Organizaciones. Un libro que no tiene... Me acuerdo que una vez intenté como resaltar los párrafos principales y fracasé porque todo era importante. Un libro excelente. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor en un evento que hubo en Argentina hace años, canadiense, extraordinario. También fue Elliot Jackson, anduvo por acá. Yo también tuve un curso con Elliot Jackson, otro tipo enormemente original. Bueno, y otros autores que hicieron aportes. En el 80 y pico, a principio, Tom Peters. Don Peter marcando Puso, una época sin duda y también fue los albores de tus primeros libros, Santiago, ¿no? Porque quién no ha estado en contacto con el modelo de análisis organizacional y todo lo que nos abrió y nos preparó a los que hoy quizás nos definimos como analistas o expertos en análisis y desarrollo organizacional, ¿no? y bueno, yo justamente fue en el año, hacia fines del 80, trabajando en Arthur Andersen como socio, siempre me preocupaba tener un enfoque sistémico. Y entonces yo desarrollé un modelo hacia fines del 80 que lo llamé modelo de análisis organizacional, que en realidad MAU debe haber llamado modelo de diagnóstico y diseño de la organización, ¿no? Hubiera sido más correcto. Y ese modelo lo adoptó Arthur Andersen. Yo lo presenté en Chicago y lo adoptó para
su uso a nivel mundial. Primero fue en auditoría, porque en auditoría estábamos revisando la metodología y el primer punto de la metodología de auditoría, a la sazón yo era socio a cargo de la división de auditoría de Argentina, y el primer paso de la auditoría era entender el negocio, antes de hacer procedimiento de auditoría, ¿no? Y ahí decidieron usar mi modelo como un elemento para comprender el negocio. Y también lo usamos en consultoría, en la división de Business Consulting. Y ahí yo tenía un interés especial en integrar los distintos especialistas, ¿no? La razón fundamental del modelo es tener un enfoque sistémico. Y para mí, soy casi un obsesivo del enfoque sistémico. A mí, traeme el problema más puntual, más específico. Yo siempre primero trato de entender el bosque para después atender el arbolito, ¿no? Ahí vos Y sabés que estás con dos que piensan exactamente igual que vos y sí compartimos esa obsesividad. Ahora, también nuestra percepción, y a veces con preocupación, y es parte de por qué estamos haciendo este ciclo, es que eso de alguna forma hay algunos directivos y hasta algunos consultores que lo están perdiendo. ¿Por qué puede ser que se esté perdiendo, digamos, esa necesidad de tener un enfoque de análisis y desarrollo organizacional, Santiago? yo no sé, a mí me parece que puede haber varias razones, ¿no? Una es que quizá me voy a un extremo, que como hoy es un mundo de la innovación, del cambio, etcétera, pero yo creo que a veces se exagera un poco y se considera que todo lo viejo ya no sirve. Tal vez yo en eso tengo un complejo, dado mi avanzada edad, ¿no? De tratar el tema, ¿no? Por ejemplo, quienes dicen que se acabaron las jerarquías. Es un cuento, ¿no? Lo que habrá es organizaciones, pirámides más achatadas, conducción más democrática, estructuras más ágiles, etcétera. Otra cosa, por ejemplo, que no hace mucho tuvo bastante auge fue que no hay que tener evaluación de desempeño, que hay que reemplazarla por el feedback fluido, permanente. Y yo creo que hay que tener feedback fluido y evaluación de desempeño. Una vez al año hay que resumir el feedback fluido. A ver, pero siguiendo esa pregunta que te hizo Pablo, ¿vos no pensás que hay como una tendencia a que hoy vemos en función de quizás a lo mejor de algo que podemos vincularlo hacia la innovación o ser creativos, esa tendencia a pensar que lo anterior está superado, que todo lo anterior está como caduco? ¿Qué pensás vos sobre el tema de Bueno, lo evolutivo? y yo creo que hay algo de eso. Mira, acá yo tengo un concepto que viene de la psicología cognitiva, ¿no? Que a veces el abuso de lo binario es A o B. Entonces era lo de antes y ahora lo nuevo es todo nuevo, lo de antes ya no sirve. Cuando en gran medida es A más B. El cambio es un proceso acumulativo. Entonces, por ejemplo, ahora se hace mucho hincapié en la creatividad. La creatividad es una condición fundamental de la innovación. La innovación depende de creatividad más otros factores, como tomar riesgos, tenacidad, optimismo, etcétera, etcétera. Pero la creatividad es fundamental. Ahora bien, hay que tratar de ser creativo, pero no hay que llevar la creatividad al punto de que yo ya desacredito el conocimiento acumulado. Es una barbaridad. En realidad no es creatividad en lugar de conocimiento, es creatividad más conocimiento. De vuelta, es A más B en lugar de A o B. Otro factor que también veo, la tecnología ha permitido una aceleración en los procesos de aprendizaje, pero a veces se nos va la mano con eso. Por ejemplo, que son los videos de 3 minutos, el hacer zapping, ¿no? Porque ya algo no me gusta, aguanto 2 minutos y paso a otra cosa. Y el aprendizaje muchas veces es profundizar algo.
Entonces, de eso atenta contra el análisis. Entonces, lleva una cierta superficialidad, a veces, no digo siempre, ¿no? Entonces, la tecnología es buenísima, pero también hay que ver cómo se la usa. Entonces, este es otro factor que yo encuentro, ¿no? Esta aceleración del proceso de aprendizaje nos vuelve así como súper acelerados, ¿no? Y a veces hay que parar la mano, hay que pensar, hay que reflexionar. Está siendo bastante más bueno y generoso de lo que a veces soy o somos, digamos, porque realmente a veces versus el abordaje sistémico se intentan imponer recetas simplistas, ¿no es cierto? O se confunde lo viejo con lo clásico. Y hubo épocas, esta época de la que estamos hablando, esta década de la que estamos hablando, dio origen a muchos clásicos en lo que es el management y el liderazgo, ¿verdad? Y yo creo mucho yo sigo leyendo clásicos en todos los órdenes. Vos tomás un tema, por ejemplo, perdón, que hago como publicidad, digamos. Acabo de publicar un libro sobre pensamiento crítico. Pensamiento crítico es un temazo interesantísimo, está hoy en el tapete, es fundamental, ¿no? Pero pensamiento crítico incluye, por ejemplo, el saber preguntar. Y saber preguntar te remite a la mayéutica, 400 años antes de Cristo. O te remite a la metodología de resolución de problemas y toma de decisiones, Kepner-Trigo, 1960. Un libro extraordinario que es para volver a leerlo, El directivo racional. Entonces, me parece que el proceso de desarrollo es un proceso donde uno va combinando cosas anteriores con cosas nuevas. Y vuelvo a insistir en mi metáfora que es A más B, no es A o B. ¿No? Y así como también exalté el pensamiento sistémico, le doy mucha importancia al pensamiento, digamos, situacional, al enfoque situacional. Digamos que de vuelta, las cosas no son todo blanco, todo negro, sino que dependen de la situación. Ahora sí, depende de la situación, yo tengo un modelo más complejo, porque tengo que tener el conocimiento de las situaciones. Y a veces el ser humano huye del pensamiento complejo, ¿no? Entonces, esto es que es clave, es clave. ¿No? Por ejemplo, hay gente que está a favor de la participación. Yo estoy a favor de la participación en la toma de decisiones, pero no siempre conviene o se puede participar. Depende de la situación, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, hay momentos que no se puede, bueno, parece que sos un viejo autoritario. Es cierto que lo situacional también se ha usado como excusa para ser autoritario, pero hay que tener la capacidad discrecional de distinguir una cosa de la otra, ¿no? Santiago, ¿y qué pensás vos de todas las nuevas formas organizacionales? Sobre todo a mí me interesa conocer tu opinión sobre cómo funcionan estas organizaciones que hoy frecuentemente estamos viviendo y diseñando. Yo le doy un nombre de redarquía, en base a un autor español, José Cabrera. Esa redarquía viene a ser un modelo donde prácticamente uno a veces puede confundirse, porque existen relaciones muy colaborativas, como si fueran nodos dentro de una red. Pero voy un poco a ver cómo es tu idea con respecto a cómo se ejerce la jerarquía, porque yo sigo pensando que detrás de esos modelos así más planos, suele confundirse el hecho de algo que es el riesgo de diluir la autoridad y sobre todo diluir el concepto de la accountability, que es alguien tiene que rendir cuentas. ¿Vos qué pensás sobre esos modelos? Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En eso vale la pena citar un famoso trabajo de Elliot Jaques que se llamaba En defensa de la jerarquía. Yo creo que la organización, prácticamente casi todas las organizaciones tienen dos grandes desafíos. El primer desafío es ser lo más eficaz y eficiente posible con la organización actual, con lo que tenés
por ejemplo, una empresa con propósito de lucro trata de ser rentable en el corto plazo. Ese es el primer gran desafío. Pero el segundo desafío es cambiar la organización para el futuro, donde ya la cuestión básica no es la eficiencia, sino es la innovación. Entonces tengamos estos dos parámetros, ¿no? El presente, la eficiencia, el futuro, la innovación. Ahora bien, yo sigo creyendo que la pirámide, que es la representación gráfica de la estructura clásica, con algo de jerárquico, sigue siendo lo mejor que se conoce para manejar la operación cotidiana. Ahora, eso no quita que esa pirámide puede ser de un estilo democrático, puede ser una pirámide achatada que evite la burocracia innecesaria, que sea una pirámide ágil, hay un montón de cosas de agilidad que se pueden poner en la pirámide. Primer punto. Ahora, por otro lado, creo que el desarrollo hacia futuro, que requiere mucho más de innovación, de creatividad. Vos pensás que la pirámide en la empresa, para ser eficiente, es muy importante las rutinas, la sistematización, ¿o no? Ahora, Claro. piensa en la innovación, y sobre todo en gran escala, ahí la pirámide hace agua, porque vos en la innovación necesitas mucho intercambio, inclusive interdisciplinario. Entonces, ahí donde funcionan mejor son los grupos de proyectos, los equipos de proyectos, llamémoslo así, lo que llaman los squads, ¿no? Entonces, y esos equipos de proyectos yo los veo como células superpuestas a caballo de la pirámide básica. Es casi como dos estructuras, una estructura básica piramidal para manejar la operación cotidiana y a caballo de eso algo orientado más al futuro que requiere más colaboración. Por ejemplo, un dato que para algunos culturalmente es difícil, en un grupo de proyecto, un equipo de proyecto, por ahí el líder del equipo de proyecto es alguien con menos jerarquía de otros miembros del proyecto comparado con la estructura. O sea, se invierten los papeles y pasa a alguien a tener una mayor autoridad porque sabe más o porque es más creativo, por lo que sea. Es un excelente ejemplo, Santiago, ese, y ahí me parece que toma fuerza, y con esto quizás podamos ir pegando la vuelta para ir cerrando, a pesar que está muy jugoso y muy rico esto, y que tiene que ver con otra de tus fascinaciones y que hemos hecho, digamos, muchos un medio de vida, que es toda la incorporación en los 80 y hoy la profundización a partir de lo que estás diciendo, de la psicología y del desarrollo organizacional. ¿Por qué no nos das algún último comentario antes de que para variar me toque pagar la cuenta? Porque el ingeniero dice, pero después no aparece nunca, digamos. El tema de, a ver, ¿qué pasa con este tema de esas intervenciones que vienen casi desde lo psicológico y casi algunos terminan hablando de terapia organizacional, como a veces nos pasa con algunos colegas y clientes, ¿no? ¿Alguna mención con eso que tanto le has dado y tanto te ha gustado además? Bueno, viene, yo estudié como contador y no tuve cero materias o estudios de temas de psicología, ¿no? Después los años me fueron indicando la importancia de la parte del lado humano. Esto ya viene de la vieja escuela de Tavistock, de que la organización es un sistema sociotécnico, es parte de lo sistémico. Hoy se habla de lo duro y de lo blando. A mí no me gusta esa terminología, pero es ilustrativa, ¿no? Yo creo, entonces, al parte humana, el comportamiento es clave. Es clave. No solamente la inteligencia cognitiva, sino, por ejemplo, la inteligencia emocional. Y esto requiere conocimiento de psicología. Yo creo que así como hay materia de base en nuestra carrera, como la matemática, la economía, el derecho, deberíamos estudiar más psicología. Y la psicología tiene aportes para la vida empresaria que son, primero, son fácilmente aprendibles. No son nada del otro mundo, del punto de vista, no son una ciencia esotérica oculta. Por ejemplo, temas, aportes del cognitivismo, de lo sistémico, inclusive del conductismo, superando las limitaciones que tuvo el conductismo cuando se enroló en el positivismo
exagerado, ¿no? Pero quedan cosas del conductismo importantísimas. Todo el sistema de premios y castigos está basado en el conductismo. La psicología positiva, Seligman, importantísimo, ¿no? La influencia de la personalidad en el comportamiento. No es que somos autómatas que nos comportamos según nuestra personalidad, pero la personalidad pesa muchísimo. Y muchos otros conocimientos que son importantes, ¿no? Yo creo, de la psicología. Yo tengo como un viejo berretín de que es un curso de psicología para no psicólogos. Bueno, podemos pensarlo juntos, porque como ingeniero creo que hemos andado por los mismos caminos, y para mí el impacto de encontrar el comportamiento humano fue en mis estudios en los 80 en el Oxford. Ahí yo hice un cambio totalmente de darme cuenta todo lo que me faltaba para poder entender todo el fenómeno de la dirección. Pero, Santiago, hemos pasado un ratito de nuestro café y realmente ha sido muy grato, no solamente encontrarte, sino el hecho de poder mantener esto como un enlace y poder esto ser base para encuentros futuros. Así encantado. Que yo me quedo más que entusiasmado con esto, porque hay tantas ricas ideas y experiencias que me parece que aportan para poder hacer un nuevo encuentro. No sé, Pablo, si querés agregar algo más. No, que después me voy a quedar hablando unos segundos más con Santiago, todo lo emocional de que siempre pago yo, loco. ¿Qué pasa acá? Bueno, Pablo, podemos hacer un crédito, no hay problema. Hacemos la vaquita. Bueno, gracias, Santiago. Nos seguimos viendo. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.